Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Doctor Luis Manuel Pérez de Hacha. Tema 1. Principios constitucionales del amparo. Subtema 1.3. Principio de igualdad y equidad. Es el momento ahora de tratar el tema de la equidad tributaria, que también está establecida, como lo señalé, en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Federal. Este principio de equidad tributaria está inmersa en otro principio de mayor envergadura, igualmente previsto en la Constitución Federal, que es el de igualdad. Este principio de igualdad se puede explicar de manera muy sencilla con el viejo aforismo que señala que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso lo podemos decir así de simple, pero para efectos constitucionales es con mucho más complejo. Pensemos, por ejemplo, en que tengamos que hacer el esfuerzo por definir con contenido constitucional, insisto, quiénes son iguales. Y por vía de consecuencia, también para efectos constitucionales, quiénes son desiguales. Sobre todo si consideramos que en términos del artículo primero constitucional, es decir, arrancando las disposiciones constitucionales que establecen derechos humanos, todos los hombres somos iguales para efectos constitucionales. No puede haber distingo por razones ideológicas, políticas, sociales, raciales, ideológicas. No puede haber. Por vía de consecuencia, todos somos iguales. Sin embargo, la realidad demuestra que hay condiciones de desigualdad que deben de atenderse. Esas condiciones de desigualdad tienen contenido constitucional y es así como tenemos que darle cuadratura al concepto. De otra manera, correríamos el riesgo de que no reconoceríamos desigualdad alguna, porque el texto constitucional en su artículo primero impide esas desigualdades. O bien nos iríamos al otro extremo, que sería más grave, que no pudiésemos establecer límites objetivos a los conceptos, a los criterios de desigualdad que se fuesen estableciendo por el Estado, lo cual implicaría una arbitrariedad completa por parte de los órganos del Estado en contra de los gobernados, lo cual es una prohibición también que deriva del propio texto constitucional, porque si no sería una gama amplísima de desigualdades. Si lo trasladamos a la materia tributaria sería caótico, por supuesto. De ahí que tengamos que encontrar en el texto constitucional esos criterios constitucionales de igualdad y de desigualdad. Y es a partir de ahí entonces como podemos encontrar algunos ejemplos. Algunos de ellos de fácil identificación porque se encuentran consignados expresamente en diversos preceptos de la Constitución. Pensemos en el caso de los indígenas o de los trabajadores. O hay otros ejemplos que se pueden derivar implícita o explícitamente de la necesidad de propiciar condiciones de desarrollo económico de las empresas que están en las condiciones previstas en el artículo 25 de la Constitución, lo cual atiende a el hecho de que el Estado necesita fomentar la actividad económica, la iniciativa privada, y de ahí se establecen diversos criterios tributarios. Eso está en el texto constitucional.
Pero regresemos entonces a cómo se da el juego entre equidad tributaria e igualdad. Lo que procura la garantía de igualdad es generar un trato discriminatorio que se traduciría en desigualdad jurídica. Y este trato discriminatorio tiene una doble vertiente. Primero, generar discriminación directa. El Estado discrimina per se a las personas. La otra es, el Estado concede privilegios a cierto grupo de personas. Y de manera indirecta, cuando concede esos privilegios, está discriminando a la generalidad. Entonces tenemos que ver que la desigualdad es porque se discrimine o porque se otorga un privilegio. Y en este último caso, pues también discrimina a todos los demás. Leo una parte de una tesis de la Suprema Corte de Justicia que considero relevante, en que señala que el valor superior que persigue el principio de igualdad consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Fíjense cómo esta última parte de la tesis señala que tampoco hay que tratar igual a los desiguales, porque eso también implica un trato discriminatorio, violatorio del principio constitucional de igualdad. Ya cuando se atiende a la garantía de equidad tributaria, lo que realiza la Suprema Corte de Justicia es una concatenación de términos, para señalar en primer término que la equidad tributaria está incorporada a un concepto más amplio que es, como señalé, el de igualdad constitucional. Y por vía de consecuencia, ambos principios constitucionales, igualdad y equidad, tienen relevancia, son importantes en la materia fiscal. Veamos por qué. La equidad tributaria solo es aplicable a las contribuciones, así lo ha resuelto la Corte. Ahora, en las leyes fiscales también existen materias que no son eminentemente tributarias, pero que tienen que respetar condiciones de igualdad. Y por ello es que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que reconocer que en la materia que no es propiamente tributaria, el principio de igualdad es relevante y por vía de consecuencia es la que tiene que atenderse en las leyes fiscales. Si estamos hablando, resumo con esto, de principios esenciales de los impuestos, entonces sí se tiene que atender a la equidad tributaria. Si estamos hablando de otros elementos no esenciales de los impuestos, pero que tengan relación con la temática fiscal, tendremos que propiciar condiciones de igualdad entre sujetos o de desigualdad entre los sujetos bajo las condiciones que hemos mencionado, atendiendo al principio de igualdad constitucional. Esta reflexión, ¿por qué la hizo la Suprema Corte de Justicia? Porque hubo algunos momentos en que esas reflexiones no tributarias que estaban en las leyes fiscales y que impactaban sobre los contribuyentes, se querían hacer que escapasen del control de la equidad tributaria. La Suprema Corte cerró esa posibilidad y concluyó que la equidad siempre tiene que estar presente en las leyes fiscales, sea bajo una modalidad
u otra. Es decir, siempre los iguales y los desiguales iguales. La Corte ha tenido que también aterrizar más las ideas para efecto de concretarlas. Y para ello ha dicho que la equidad tributaria no implica que los sujetos se encuentren en condiciones de absoluta igualdad. Eso es inviable en términos prácticos y la Corte lo reconoce, pero también es inviable en términos constitucionales. De manera tal que si atendemos a elementos objetivos, concluye la Corte, no todo trato desigual supone una inequidad, porque la desigualdad puede ser connatural al hecho que se está atendiendo, o bien puede ser connatural o puede ser una derivación directa del texto constitucional. A iguales supuestos, dice la Corte, sí debe tener iguales consecuencias, para efectos de que entonces los contribuyentes que estén en rangos semejantes, análogos, tengan las mismas consecuencias, no pueden tener tratos diferenciados. De ahí que esté prohibido, dice la Suprema Corte, al legislador que otorgue desigualdades a los contribuyentes sin justificación alguna. Y esta justificación tiene que tener sustento objetivo y razonable, que no puede ser, reitero, sino el que esté en el texto constitucional. Y concluye la tesis que estoy comentando: si hay diferenciación, las consecuencias deben ser adecuadas y proporcionadas. Es decir, tiene que haber un margen conveniente, un margen proporcional en esa diferenciación. Y en esta cierre que estamos mencionando en la tesis, es como el principio de proporcionalidad tiene su correlación con el principio de equidad, porque no son dos principios aislados que deben valorarse como tales, sino que hay ocasiones en que estos interactúan. Esa proporcionalidad en la adecuación de la diferenciación que debe existir en contribuyentes de rango desigual es lo que hace que la medida sea adecuada, que sea conveniente en términos constitucionales. Un último criterio que podemos ahorita mencionar de la Suprema Corte en relación ya con los aspectos de concreción es el que señala que el principio de equidad exige que los contribuyentes deban guardar una idéntica situación con respecto de sus consecuencias si están en planos de igualdad, pero también que deban estar en rangos de desigualdad. Para establecer los criterios de igualdad y de desigualdad que acabo de mencionar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto un remate para establecer que el Estado no solo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias. Y no pueden ser caprichosas o arbitrarias porque tienen que tener sustento constitucional, pero además porque tienen que respetar el otro principio de proporcionalidad tributaria. O creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes. Esto es, que esas categorías tienen que sustentarse en bases objetivas que justifiquen un trato diferente entre una y otra categoría y que puedan responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. La Corte ha sido demasiado enfática en que la garantía de equidad tributaria es de cumplimiento ineludible por parte del Estado. Programa de formación, especialidades SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria.
Esta es una producción del Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración Central del Ciclo de Capital Humano. Esta producción tiene fines educativos. 2012. Derechos reservados.